Les bendiga, hermanos. ¿Han notado que hay un buen ambiente? ¿Sí conoce la presencia de Dios o no la conoce? Tome asiento, por favor. Si usted la conoce y no aprovecha, cuando la presencia de Dios se siente de una manera más cercana, más privada, dice el pastor, son esos momentos que debemos de aprovechar. La presencia de nuestro Salvador. ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Trajo su Biblia? ¿Dónde está el hermano Carlos? Levante su mano, hermano Carlos. ¿Trajo su Biblia? Levante su Biblia. Muy bien, está listo. Eso quiere decir que está listo. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. El libro de Dios. Este libro contiene la mente y los pensamientos de Dios. D.L. Moody dijo en alguna ocasión, la Biblia no se nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. La Biblia es el libro más antiguo de la humanidad. Es el libro más vendido, el más leído, el más traducido, el más amado, el más difundido de todos los libros que se encuentran en la biblioteca del mundo. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que tiene el poder para penetrar hasta lo más íntimo de nuestro interior y hacer un cambio, una transformación. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero el libro de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos frente a nosotros un libro transformador, Aldo, que si ponemos esa atención debida, tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Así que abrámosla, porque hoy el estudio va a ser muy práctico el estudio. Ya vimos mucha teología, mucha doctrina. Ahora sí, agárrense porque va a ser muy práctica la teología. Así que abra su Biblia en Romanos 12, por favor. ¿Lista, hermana Rosita? ¿Trajo su Biblia? Romanos 12. 12. Si tenemos tiempo y Dios permite, vamos a terminar el capítulo. Pero si no, pues hasta donde lleguemos. ¿Estamos todos? ¿Romanos 12? ¿Qué? Vamos a tratar de ser breve porque tenemos una sorpresa para algunos, para todos. Pero concéntrese en el estudio. ¿Amén? Muy bien. Cerremos nuestros ojos, hermana Berta, y vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, ayúdenme a orar conmigo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tu presencia se puede sentir. No es de que a veces no estás aquí, simplemente a veces no te sentimos, tal vez por nuestra condición, tal vez por distracción. Señor, pero hoy la podemos sentir tu presencia. Es notable tu presencia, Señor. Y gracias porque son esos momentos donde el ambiente cambia y donde nuestro corazón sediento, Señor, se llena de ti, como dijo el salmista, como el siervo, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Padre, en esta noche vamos a estudiar tu palabra. Creemos que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, te pido que tomes el control de nuestras mentes y del ambiente, que tu Espíritu Santo tome el control como siempre lo ha hecho, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús lo pedimos, amén. Romanos 12, ¿está listo? Bien, no cierres su Biblia. Cierres tu Biblia, Aldo, manténla abierta, porque vamos a tratar de descifrar lo que el texto dice. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia, Emanuel? Deberes cristianos. El apóstol Pablo
del capítulo 1 al capítulo 8, mucha teología, mucho conocimiento, mucha profundidad. Temas acerca de la salvación, de la reconciliación, del llamado, etcétera, del pecado, de la lucha que tenemos contra nuestra carne. Del capítulo 9 al 9, 10 y 11, el apóstol Pablo trata con el pueblo de Israel, la nación de Israel. El trato que Dios tiene con ellos. Y ya del capítulo 12 hasta el 15, 16, como suele hacer el apóstol en sus cartas, mucha teología práctica. Lo que aprendimos en los capítulos anteriores, ahora lo vamos a poner en práctica. Eso es común en los escritos del apóstol Pablo. Así que ahora dice el texto, deberes cristianos. Lo que conocemos, vamos a ponerlo en práctica. ¿Cómo se introduce el apóstol Pablo? ¿Qué dice el texto, la frase? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Eso dice? Dice la misericordia o las misericordia. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros? ¿Una sola o muchas misericordias? Note, pastor, que el texto no dice la misericordia, sino las misericordia. Dios no solamente ha tenido una misericordia, significa la palabra misericordia, uno de los derivados de la misericordia es compasión. Dios no ha tenido una sola compasión conmigo. Dios ha tenido muchas compasiones durante mi proceso. Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Su amor se transmite a través de su gracia y su misericordia. El amor de Dios lo manifiesta a través de dos vías, de muchas más, pero las más importantes, de su gracia y de su misericordia. Dios en su gracia, Eduardo, Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Y en su misericordia no nos da lo que merecemos. Dios es amor y en su gracia nos da lo que no merecemos. No merecíamos la salvación a causa de nuestros delitos y pecados, pero Dios por gracia nos lo dio. Por gracia hemos sido salvados. Y en su misericordia no nos da lo que merecemos. Merecíamos a causa de nuestros delitos y pecados la condenación eterna. Pero en su misericordia Dios no nos condenó, sino que nos ha salvado. Dice el apóstol Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Entonces Dios no ha tenido solamente misericordia en cuanto a nuestra salvación, sino después de nuestra salvación, en nuestra vida cristiana, Dios ha tenido muchas misericordias. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice Eclesiastés que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Verdad que no dice la misericordia? ¿Qué dice? Las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios no nos ha pagado mal por mal. Dios no ha tratado con nosotros como el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Sino Dios, antes de mostrar su justicia, nos muestra primero su misericordia. Su misericordia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una sola misericordia. Las misericordias. ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta compasión? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? Pues entonces el apóstol Pablo, por esas misericordias,
por esas compasiones que Dios ha tenido con nosotros, ¿qué dice la siguiente expresión? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestra alma, que presentéis nuestro espíritu. ¿Qué dice? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Te das cuenta de lo que no dice nuestro espíritu, nuestra alma, sino dice nuestro cuerpo? Porque al final de cuentas, quien comete el pecado son los miembros de nuestro cuerpo. Al final de cuentas, ya sea para agradar o deshonrar a Dios, son los miembros de nuestro cuerpo. Claro que la orden viene de lo interior, pero lo exterior obedece lo que está dictando el interior. Entonces nosotros pecamos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros oídos. Nosotros con nuestra vista vemos donde no tenemos que ver. Nosotros con nuestro oído oímos lo que no tenemos que oír. Nosotros con nuestros pies vamos donde no tenemos que ir. Y nosotros hacemos con nuestras manos lo que no debemos hacer. Pero también con nuestra vista estudiamos la palabra de Dios. Nos llenamos de ella. Con nuestros oídos escuchamos la predicación. Escuchamos el mensaje de Dios, abrimos nuestro corazón y somos transformados. Con nuestras manos levantadas nos rendimos a Dios en la adoración. Danzamos con nuestros pies a Dios. ¿Se dan cuenta? Con nuestros miembros, ¿honramos o deshonramos a Dios? Deshonramos a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos o los miembros de vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Que lejos de cometer algún pecado o alguna inmoralidad con nuestros ojos, lejos esté de hacer ese acto, sino tomarse el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Lejos de escuchar, y ya usted ponga a volar su imaginación, lejos de escuchar lo que no tenemos que escuchar, escuchemos el mensaje de Dios, traído por nuestro pastor o por los predicadores de la congregación. Lejos de hablar, ponga a volar su imaginación, lo que no tenemos que hablar, hablemos de la palabra de Dios. Cantemos salmos al Señor. Entonces, guarden, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, y esa frase, os ruego, toma la idea de alguien que está de rodillas implorando para que la otra persona haga algo bueno. Es como cuando la mamá se pone de rodillas delante de su hijo y le dice que deje sus malos caminos, sus malos hábitos, y llora y le implora a que ya no vivas esa vida que estás viviendo, ahora acércate a Dios. Es la palabra, es la misma palabra, os ruego. Se está poniendo de rodillas, está llorando para que nosotros, en lugar de presentar nuestros miembros al pecado, lo presentemos ante Dios. ¿Se dan cuenta? Son los mismos miembros, es el mismo cuerpo, ya sea para honrar a Dios o para deshonrar a Dios. ¿Se dan cuenta? Por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué dice? Santo, agradable a Dios. Esa palabra santo quiere decir separarse del mundo alto y consagrarse para Dios. Separarse, aislarse, desligarse de todo lo que
conlleva el pecado. Y usted ya sabe que es pecado. Que nos separemos de las malas palabras, que nos separemos de los malos pensamientos, que nos separemos de las malas actitudes, que nos separemos de todo lo que daña y contamina nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que nos aislemos, desliguemos y nos separemos de toda la inmoralidad o el pecado. Eso quiere decir santo. Y que estemos en una posición para poder agradar a Dios. Recuerden que Dios es santo. Dios es 3 veces santo. La Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice Dios es fiel, fiel, fiel. Pero sí dice la Biblia es santo, santo, santo. Entonces, para tener comunión con Dios, el apóstol Pablo nos dice que nos aislemos, nos alejemos, nos separemos del pecado y nos consagremos para Dios. Santo, ya una vez que hagamos eso, dice la siguiente expresión, agradable a Dios. Para que Dios, Julio, nos pueda aceptar, para que pueda aceptar, y más adelante vamos a ver el texto, para que podamos ser aceptos delante de Dios, tenemos que desligarnos de todas esas cosas y que estemos en una condición aceptables delante de Dios. Entonces, mi estimado hermano, miren, si usted cometió algún error durante el día, si cometió algunos pecadillos durante el día, escuchen, en el momento de la invocación, los 30 minutos que tenemos, ahí usted tiene la oportunidad de arreglarse con Dios. ¿Qué hacemos en la oración? Estamos caminando para allá y para acá. Llegamos 2 minutos antes para que se termine la oración. Estamos platicando, estamos en el teléfono. Cuando deberíamos aprovechar ese tiempo para arreglarnos con Dios. Por lo que hicimos durante el día, si llegamos a hacer algo. Son 30 minutos, son suficientes para ponernos en cuenta con Dios. Una vez que nos ponemos en cuenta con Dios, la Biblia dice que Él promete perdonarnos, limpiar nuestro corazón, y en ese instante ya Dios se olvida de lo que hicimos anteriormente y ya estamos en esa posición de poder tener comunión con Dios. Claro, después de ahí ya Dios te dice, no lo vuelvas a hacer. Y esa es la lucha del cristiano. Entonces Dios perdona nuestros pecados en un instante, pero también dice, no lo vuelvas a hacer. O trata de no hacerlo. Porque probablemente otra vez sigamos pecando, pero ahí está la lucha del cristiano. Entonces, para que seamos aceptables delante de Dios, tomemos esos 30 minutos para arreglar nuestra vida con Dios. Y que no sea tiempo desperdiciado, para que podamos estar en una buena condición, en una posición delante de Dios. Ahora muchos dicen, puede ser hipocresía porque pecas durante el día y nadie te redarguye. No es hipocresía. Probablemente por descuido, por debilidad, distraído o por estar lejos de Dios pecamos. Pero Dios conoce nuestro corazón. Si realmente nos arrepentimos de corazón, y Dios conoce nuestro corazón, que si estamos luchando con ese pecado. Hipocresía o cinismo es cuando pecamos deliberadamente y después venimos a que Dios nos perdone, pero lo estamos haciendo intencionalmente. El pecado, lo que cometemos, lo hacemos intencionalmente, deliberadamente, con intención de ofender a alguien, de ofender a Dios o de ofenderse a nosotros mismos. Eso sí es hipocresía o cinismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para estar bien delante de Dios, aprovechemos ese tiempo para ponernos bien en cuenta delante de Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión? Que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos está diciendo, por las misericordias de Dios,
presente sus miembros de su cuerpo, las manos, los ojos, los pies, en sacrificio vivo a Dios, porque ¿dónde mora el Espíritu Santo según la Biblia? En el creyente. ¿Y cómo le llama la Biblia? ¿Cómo nos llama a nosotros la Biblia? ¿El templo de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros, Aldo, somos, según la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Y es aquí en nuestro templo que se nos indica rendirle culto según el texto. Nosotros somos pequeños templos donde habita el Espíritu Santo. Ahora, esta frase, culto racional, no significa o no quiere decir que esperes hasta el domingo para que entonces empieces a rendirle un culto a Dios en el templo. Que no esperes hasta dentro de 8 días, el día miércoles, para que entonces empieces a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y empezar en tu templo, empezar a rendir un culto a nuestro Dios. Es un estilo de vida que todos los días, estemos o no estemos en el trabajo, que presentemos nuestro templo y los miembros de nuestro templo en sacrificio vivo y en ese instante rindamos un culto de adoración a nuestro Dios. Un culto. Somos templos pequeños donde habita la presencia de Dios. Y por cuanto habita la presencia de Dios y somos templos, pues hace de nuestro templo un lugar santo, sagrado, porque habita Dios. Y en esa condición tenemos esa facultad de poder rendirle culto a nuestro Dios durante la semana. Y qué mejor estando aquí en la iglesia. Mucho mejor, porque estamos en el templo grande, en el templo que Dios ha construido para que le adoremos como familia. Pero en este versículo está hablando individualmente, personalmente, no colectivamente en la congregación, que es nuestro culto pasional, dice, sentimental, dice, místico, dice, ¿qué dice? Racional. Miren, hermanos, a veces tenemos que ver lo que vamos a cantar, porque a veces no estamos conscientes de lo que estamos cantando. Miren, a veces le decimos a Dios, llévame al lugar secreto donde estás tú para transformarme. Lo cantamos los domingos en la noche. Cuando estamos cantando, llévame al lugar secreto para estar delante de ti y sea transformado, Dios dice, ¿y cuándo va a ser ese día? Porque durante la semana yo te veo muy ocupado. ¿Cuándo va a ser ese día? Porque te veo mucho tiempo en otras cosas, pero en mí no te veo que tengas interés. ¿Cómo le estamos cantando a Dios que nos lleva al lugar secreto para que nos cambie y nos transforme? Cuando durante la semana hacemos miles de cosas, pero no corremos a ese lugar secreto. ¿Se dan cuenta de lo que estamos cantando? Que es nuestro culto racional. Que sepamos lo que estamos cantando. Que nosotros adoremos a nuestro Dios también con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Que tengamos la idea de quién es Dios, lo que representa a Dios en nuestras vidas. No queremos adorar a un Dios desconocido, queremos conocer a ese Dios que es conocido. Es verdad que la fe, el creer es por fe, no pedimos evidencias, se cree por fe en Jesucristo. No pedimos evidencia, es por fe. Pero de ahí en adelante tenemos que conocer a Dios. Tenemos que tener un conocimiento de quién es Dios, porque si no estamos orando o adorando al Dios desconocido o al Dios equivocado. ¿Se dan cuenta? Nuestro culto racional. ¿Qué dice la siguiente expresión? Versículo 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pareciera ser que este texto va antes que el otro. Pareciera ser que el versículo 2 tendría que estar al principio y después del versículo. Esto es muy común el apóstol Pablo en sus escritos. Pero ahora nos está diciendo, una vez que estén listos y para presentar a Dios su cuerpo en sacrificio vivo y sea aceptable delante de Dios, para que pueda ser aceptable delante, para que Dios acepte su sacrificio, el sacrificio que le están rindiendo, lo primero que tienen que hacer es el apóstol Pablo, dice, transformen su mente, renueven su mente, para que Dios los pueda aceptar, para que puedan ser aceptables delante de Dios y puedan presentarse en sacrificio vivo. Lo primero que tienen que hacer es renovar la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Les voy a decir cómo se renueva. La mente se renueva estando usted sentado en la sala de su casa, viendo las novelas por 3 horas. Y si usted empieza el lunes y toda la semana y al final, el viernes, usted continúa viendo todas las novelas, el viernes por la noche su mente ya va a estar bien renovada, transformada. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Pero de pecado, pero en la carne y en su jugo, dice un predicador. ¿Saben cómo se renueva la mente? Tomándose unas horas considerables en las redes sociales. Yo le aseguro que si usted pasa 1 hora en YouTube, otra hora en Instagram y otra hora en TikTok, durante 2, 3 horas diarias, al final de la semana, su mente ya estará renovada. ¿Es correcto lo que estoy hablando? ¿Se dan cuenta la seriedad del asunto? Y muchos optamos por esas opciones que les acabo de comentar. ¿Saben cómo se renueva la mente? Estudiando diligentemente la palabra de Dios. Estudiando diligente y seriamente el libro de Dios. Todos los días, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Si usted comienza esa lectura el día lunes a las 6 de la tarde, yo le aseguro, sin temor a equivocarme, Aldo, que el viernes por la noche su mente estará renovada. Eso es una seguridad, una garantía. ¿Hacemos eso nosotros los cristianos? ¿Verdad que no lo hacemos? ¿O casi no lo hacemos? ¿Cómo va a estar renovada nuestra mente? Y si no está renovada nuestra mente, nuestros miembros no estarán presentes, santos. Y si no están santos, no podemos presentarnos delante de Dios. Y si no nos presentamos delante de Dios, no somos aceptables delante de Él. ¿Se dan cuenta la seriedad? Sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando estudiamos la palabra de Dios, todas las nubes de nuestra mente se despejan y estamos concentrados, estamos enfocados. Eso es una gran verdad. Lo hemos experimentado los que leemos la palabra de Dios. Cuando usted no lee la Biblia 2 o 3 días, su mente estará llena de tinieblas y estará usted bien desenfocado, bien desalineado, bien desanimado. Y obviamente que ahí se manifiesta el pecado. Y los miembros, ¿para dónde se inclinan? Hacia el pecado y no hacia la santidad. ¿Se dan cuenta la gravedad del pecado? Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. Esta palabra conformar quiere decir
no dejen que las corrientes del mundo cambien sus ideas cristianas. No dejen que el sistema del mundo cambie su manera bíblica de pensar. Los no cristianos, los paganos, los incrédulos, cualquier calificativo que le quisiéramos poner, ellos, emborracharse es normal para ellos. Mentir es normal. Hablar malas palabras es normal. Adulterar, fornicar, egolatrar, para ellos eso es normal. Pero para Dios sabemos que es pecado. Y nosotros somos hijos de Dios, entonces no podemos pensar igual que ellos. Ellos piensan que emborracharse es normal, pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ellos piensan que mentir es lo más normal del mundo, pero la Biblia dice no mentirás, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Esas son las corrientes del mundo, el sistema del mundo. Y si nosotros nos dejamos llevar por esas corrientes o esos sistemas, pues vamos a estar en serios problemas, no vamos a estar en esa posición de santos para presentarnos delante de Dios. Entonces, no dejes que el mundo cambie tu manera bíblica de pensar. Que nos inclinemos a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la siguiente expresión? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando un cristiano tiene una mente renovada, él sabe cuál es la voluntad de Dios. A las 8:30 nos vamos. Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Él sabe hacia dónde va. Sabe su identidad. Sabe por qué vivir. Sabe su estadía en este mundo. Él pone toda su confianza en Dios cuando la mente está renovada y empieza a introducirse en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero cuando el cristiano no tiene esa mente renovada, limpia, por eso viene la duda, por eso viene el desánimo, por eso viene el estrés, por eso viene el enfriamiento espiritual, porque no está en condición, porque las tinieblas de su mente impiden que se den cuenta la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero las personas que limpian su mente a través de la palabra, ellos están seguros, están claros quiénes son en Dios, cuál es su identidad, cuál es el propósito por el cual ellos están aquí, cuáles son las razones de acercarse a Dios, cuáles son los motivos de servir a Dios. Ellos están claros en eso y no hay ninguna duda. Y por eso venimos a la iglesia, nos consagramos para Dios, le servimos, le cantamos, le adoramos, pasamos tiempo con Él, porque nuestra mente está renovada y estamos claros en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y finalmente dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí del que debes tener, sino que pienses de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y con esto terminamos. Número 1, que renovemos nuestras mentes. Una vez que esté nuestra mente renovada, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Número 2. Número 3, que en esa condición rindamos un culto a Dios, un culto racional a Dios, en nuestro templo. Y si estamos en la congregación, mucho mejor. Una vez que cumplimos esos 3 pasos, podemos decir que estamos bien espiritualmente, que estamos bien en nuestra santidad y en nuestra consagración. Estamos bien espiritualmente. Una vez que el cristiano cumple con estos mandamientos,
se puede decir que está, digamos, más o menos espiritualmente, para no decir que estamos bien, que estamos en la condición para tener comunión con Dios. Ahora, cuando un cristiano está bien espiritualmente, cuando él sabe que está bien espiritualmente, a veces estamos bien espiritualmente, a veces no tan bien, y a veces estamos mal. Pero cuando cumplimos estos mandamientos y estamos, digamos, bien espiritualmente, bien en santidad, todo fluye, hermanos. El que ora y está bien espiritualmente, transmite la presencia de Dios. Se siente Dios en él, a través de él. El que lee la Biblia, cuando está espiritualmente bien, transmite la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios porque está lleno de Dios. Es una manera lógica de proceder. El que predica, transmite la presencia de Dios. Su predicación tiene peso. Tiene peso y no solamente llega a las emociones, sino llega a la conciencia, porque está lleno de Dios, porque transmite a Dios, porque refleja a Dios. El que canta y está bien espiritualmente, hermano, conduce al pueblo a adorar a Dios, porque él transmite a Dios, porque él está lleno de Dios y él, por cuanto tiene esa llenura, pues transmite a toda la congregación y los conduce a la adoración de Dios. El que toca un instrumento igual. Entonces, el apóstol Pablo se adelanta y dice, y cuando estamos más o menos bien, cuando estamos espiritualmente bien, tengan cuidado. Pongan los pies sobre la tierra. Y de ahí el texto, que nadie tiene mayor... ¿qué dice el texto? Concepto de sí del que debe tener. Porque cuando las cosas nos salen bien, cuando estamos llenos de Dios, transmitimos eso de Dios. Pero el corazón es malo y perverso más que todas las cosas. Y si no sabemos sobrellevar ese estado espiritual, si no sabemos llevar nuestra santidad o la consagración, eso nos puede afectar. Qué bonito canto. Se siente la presencia de Dios cuando canto. Qué bonito toco el instrumento. Miren cómo los hermanos se gozan. Qué bonito predico. Miren cuántas almas se convirtieron. Miren cuántos vinieron al altar. Qué bonito oro. Mira cómo se siente la presencia de Dios y todos empiezan a llorar. ¿Se te das cuenta cómo leí la palabra de Dios y sentí la presencia de Dios? Cuando las cosas nos salen bien, tendemos a levantarnos el cuello. El orgullo es uno de los peores enemigos del ser humano. Y si no sabemos sobrellevar, eso nos puede afectar. Entonces el apóstol Pablo dice, hagan todos estos 3 requisitos. Transformen su mente, limpien su mente y su corazón. Presenten sus miembros no al pecado, sino a Dios. Y rindan el culto racional a Él. Pero tengan cuidado, manténganse humildes, dependientes de Dios. Recuerda que la Biblia nos llama siervo inútil. En ese sentido, siervo inútil. Somos servidores de Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que saber dónde estamos parados y tenemos que saber que la gloria es para Él, solo a Dios la gloria. Nosotros somos los instrumentos por el cual Dios manifiesta su gracia, su presencia y todas las bendiciones que tiene Dios. Así que, hermanos, cuidemos nuestra mente y nuestro corazón y estemos listos para presentar nuestros miembros a Dios en sacrificio vivo. Póngase de pie, por favor. Como ahora, esos aplausos, si una persona no sabe sobrellevar eso, le roba la gloria a Dios. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado, mi estimado hermano. Más los que... Pero eso fue para Dios, ¿verdad? Pues démosles un aplauso a Dios. Es para Dios. Es para Dios. Para nuestro Dios.
Que el Señor les bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque tu palabra es práctica, Señor. Señor, así como cambiaste la vida de ese